Entonces tenemos aquí las diferentes representaciones que podemos hacernos, y fíjense que está utilizando las letras que el autor nos recomendó en un principio para etiquetar o categorizar, mejor etiquetar, cada una de esas formas de representarnos. Entonces nos marca con una V el sistema representacional visual y lo complementa de acuerdo a aquello que nosotros sabemos que puede estar sucediendo. Entonces, visual recordado. Entonces es una V y una R. Ese visual recordado nos muestra que debería ser una inclinación, si tomamos esto como una persona que nos está viendo de frente, hacia la parte superior izquierda. Es el visual recordado. Entonces, ver imágenes vistas antes y de la manera en que se vieron antes. Entonces, un ejemplo de pregunta para detectar esta forma de representarnos las cosas o que puede suscitar este tipo de procesos sería: ¿de qué color son los ojos de tu madre? ¿O qué estilo de abrigo usa usted? Y entonces, con este tipo de preguntas obligamos a nuestro sistema nervioso a delatarse, por decirlo de alguna manera. Es una forma de delatarnos. Por eso es que los pensamientos no son secretos. Por otro lado, tenemos el visual construido. ¿A qué hace referencia el visual construido? Hace referencia a ese proceso creativo, es decir, la imagen no hace parte del repertorio de recuerdos, sino que es algo que está creando. Por eso algunas personas usan este método para determinar si una persona está o no está mintiendo. No es un método infalible porque puede recurrir a diferentes, digamos, razones por las cuales necesita construir o reconstruir la imagen, y eso no implica que esté mintiendo, pero dependiendo de algunos contextos puede ser un indicador. Cuando hablamos sobre todo sobre hechos que acaba de narrar, hechos que sucedieron, lo más seguro es que necesite recordar más que construir. Así que cuando la persona inclina ligeramente, y eso no es que se quede con la mirada constantemente en ese sentido, aunque algunas personas se hacen esa pausa como una especie de muletilla, hacen movimientos que pueden ser rápidos y casi imperceptibles. Por eso hay que estar entrenados, recuerden, como el cerrajero. Y ese visual construido es ver imágenes de cosas nunca vistas antes, verlas diferente de cómo se veían. Para obtener este tipo de proceso se puede preguntar: imagina un hipopótamo de color naranja o de color anaranjado con lunares color grana. ¿Se imagina a sí mismo visto desde el otro extremo de la habitación? Y de esa manera podemos activar este acceso a nuestro sistema nervioso, a ese sistema de representación. Vamos ahora con los auditivos. Auditivo recordado. El auditivo recordado lo van a encontrar justo debajo del visual recordado. Y el auditivo recordado, pues depende o va conectado al hecho de recordar sonidos que antes han sido escuchados. Las preguntas que suelen provocar este tipo de proceso del género o van del tipo de: ¿qué estaba diciéndole antes? ¿Cómo suena el timbre de su despertador? Entonces, este tipo de preguntas que evocan recuerdo ayudan a activar el auditivo recordado. Y ahora el auditivo construido, que es escuchar palabras no oídas antes. Escuchar palabras no oídas antes, es decir, conocidas exactamente igual o muy cercanas, y formar nuevos sonidos o nuevas frases. Este tipo de proceso suele ser la reacción a preguntas como: ¿qué clase de sonido nuevo le gustaría inventar?
o qué melodía vamos a crear. Digamos que los músicos acceden mucho a este sistema representacional para poder crear sus marcos musicales. Entonces nos podemos dar cuenta que los músicos seguramente son predominantemente auditivos. Van a tener una predisposición a aprovechar mucho más este recurso. Por supuesto, aquellos que son diseñadores gráficos, productores audiovisuales, escritores, van a pensar mucho en imágenes. Entonces van a utilizar mucho el visual construido. Otro es el auditivo digital, que es la modalidad que uno emplea cuando habla consigo mismo. Entonces, se trata de una conversación interna. En este caso no se trata ni de inventar algo para alguien, ni de recordar algo, sino que puede ser una mezcla de ambos. Recordar cosas para darse una lección o crear un discurso íntimo que me estoy dando a mí mismo. Entonces, la forma de provocar este sistema representacional es diciendo, dígase a sí mismo lo que dígase a sí mismo. Bueno, no logro identificar la palabra, pero vamos a tomar un ejemplo de los que yo conozco. Dígase a sí mismo, eso es como cuando lo quieren motivar, lo valioso que fue su aporte. Dígase a sí mismo de qué manera haría esto. Dígase a sí mismo cómo lo haría él. Cuando nosotros estamos haciendo el proceso de modelado, a veces utilizamos este tipo de anclajes para, bueno, cuando se encuentra una situación que no sepa resolver, pregúntese. Ese es el auditivo digital. Pregúntese. Y fíjense que es auditivo digital porque es una conversación interna, pero está utilizando el sistema auditivo de recordación o el auditivo recordado para poder trabajar sobre esa conversación interna. Por eso yo les decía, este auditivo digital puede ser una mezcla de ambos, del auditivo recordado y el auditivo construido. Así que ahí tienen para que lo puedan aprovechar. Y está finalmente el senestésico. Las emociones, las sensaciones táctiles, el sentido del tacto, las percepciones, la sensación de movimiento, los músculos. Entonces, una forma en la que podemos acceder a esto es describa lo que le hace sentir feliz. Imagine que está tocando una piña de pino. Imagine que que está corriendo y descríbalo. Entonces, fíjense que acá en ese senestésico, la persona puede evocar imágenes, porque de hecho nuestro cerebro pues tiene esa facilidad de evocar imágenes de manera muy, muy sencilla. Sin embargo, el hecho de recordar con esas imágenes no lo hace netamente visual, simplemente se está apoyando en la imagen para poder recrear la sensación. Algunos no necesitan la imagen para la sensación, solamente con escuchar acerca de ya pueden sentir. Indudablemente el senestésico necesita de ese contacto primario con la información, sea de manera visual o auditiva o incluso de manera táctil, ¿sí? De manera kinestésica, para que esto evoque. Entonces, aunque solamente tenemos el auditivo digital en esta representación gráfica, seguramente podemos intuir que el senestésico tiene muchas más chances. Es decir, que puede utilizar muchos más sistemas representacionales. Vamos a continuar con nuestra lectura. La clave para la detección eficaz de la estrategia de una persona consiste en situarla en un estado totalmente asociado.
Entonces no tendrá más elección que decirnos cuáles son sus estrategias, o verbalmente o por vía no verbal, con los movimientos de sus ojos, las posturas corporales, etc. El estado es la línea directa que comunica con la estrategia. Tratar de descubrir las estrategias de alguien que no esté totalmente asociado sería como tratar de hacer una tostada hallándose desenchufada la tostadora, o como tratar de poner en marcha un coche sin batería. Usted no busca una discusión intelectual, sino que su interlocutor vuelva a situarse en un estado concreto y, por tanto, en la sintaxis que la produjo. Una vez más, hay que imaginar un estado como una receta. Si conoce usted al pastelero que sabe hacer el mejor pastel del mundo, quizás se llevará la decepción de averiguar que él mismo no sabe exactamente cómo lo hace. A lo mejor explica, no sé, pongo una cuchara de tal cosa y una pizca de tal otra. Por esto, en vez de pedirle que se lo explique, es mejor ver cómo lo hace. Llévele a la cocina y que haga el pastel. Tomará usted nota de todo lo que haga, y antes de que eche la cucharada de esto y la pizca de lo otro, se le adelantará para pesarlo todo con exactitud. Al seguir todo el proceso junto a él y apuntar los ingredientes, las cantidades y la sintaxis, obtendrá usted la receta que podrá copiar cuando quiera. La detección de las estrategias funciona exactamente igual. Hay que llevar al individuo a la cocina, devolverle al momento en que experimentó un estado determinado y luego averiguar qué fue lo primero que le puso en dicho estado. ¿Fue algo que vio o algo que oyó? ¿O fue el contacto con algo o con alguien? Cuando le haya contado lo que ocurrió, pregúntele: ¿y qué fue lo siguiente que le puso en tal estado? Y así sucesivamente, hasta que él se encuentre en el estado que usted persigue. Toda detección y explicitación de estrategias, permítame retomar esa idea. Toda detección y explicitación de estrategias se ajusta a ese patrón. Es preciso poner a la persona en el estado conveniente, diciéndole o haciéndole recordar la época concreta en que estaba motivada, o se sabía amada, o se sentía creativa, o cualquier otra estrategia que uno desee perseguir. Luego, hágale reconstruir su estrategia, formulándole las preguntas claras y sucintas acerca de la sintaxis, de lo que vio, oyó y tocó. A continuación, y una vez conocida la sintaxis, hay que precisar las submodalidades de la estrategia. Se averiguará qué rasgos específicos de la imagen, de los sonidos o de las sensaciones pusieron a la persona en ese estado. ¿De qué tamaño era la imagen? ¿Qué tonalidad tenían las voces? Ensaye esa técnica para definir la estrategia motivadora de otro. Ante todo, póngale en estado receptivo. Pregunte: ¿recuerda alguna época en que se sintiera totalmente motivado para hacer algo? Hay que observar si la respuesta es congruente. Lo que ocurre cuando la voz y el lenguaje corporal de una persona le transmiten a uno el mismo mensaje de una manera clara, firme y plausible. Piense que su interlocutor seguramente no será muy consciente de su estrategia. Si éste informa su comportamiento desde hace algún tiempo, la desplegará con mucha prontitud. Para poder observar todas las fases de la misma, habrá que pedirle que actúe pausadamente mientras usted presta mucha atención, tanto a lo que diga como a lo que expresen sus ojos y su cuerpo. Cuando uno le pregunta a otro: ¿te acuerdas de la época en que te sentías tan motivado? Y se obtiene por respuesta un sí. Y un encogimiento de hombros. ¿Qué significa eso? Permítame retomar esta idea. Cuando uno le pregunta a otro: ¿te acuerdas de la época en que te sentías tan motivado? Y se obtiene por respuesta un sí. Y un encogimiento de hombros. ¿Qué significa eso? Significa que el otro aún no se ha puesto del estado que nos interesa.
Incluso puede ocurrir que deniegue con la cabeza mientras dice sí de palabra. Es lo mismo. No está asociado en realidad con la experiencia. No se ha puesto en situación, en estado. Conviene, pues, que nos aseguremos de que nuestro interlocutor está conectado con la experiencia concreta que le puso en el estado que nos interesa. Así que es mejor que preguntemos. ¿Puedes recordar con exactitud aquella época en que estabas totalmente motivado para hacer cosas? Casi siempre es suficiente. Cuando captemos que nuestro interlocutor está interesado, preguntaremos, recordando esa época, ¿qué fue lo más importante que te hacía sentir totalmente motivado? ¿Fue algo que viste, algo que oíste o algún contacto con alguien o con algo? Si responde que una vez escuchó un discurso impresionante y vigoroso y que eso fue lo que lo motivó inmediatamente para hacer algo, sabremos que su estrategia motivacional empieza por lo auditivo externo. A esa persona no la motivaría usted mostrándole algo ni invitándola a ningún tipo de acción física. Reacciona más ante las palabras y los sonidos. Ya sabemos cómo captar su atención, pero eso no es toda la estrategia. Las personas reaccionan tanto externa como internamente. Por tanto, habrá que detectar la parte interna de la estrategia de nuestro oyente. Dígale, después de escuchar aquello, ¿qué más te hizo sentirte completamente motivado para actuar? ¿Te representaste alguna imagen en tu mente? ¿Te dijiste algo a ti mismo o tuviste un cierto sentimiento o sensación? Si la respuesta es que se formó una imagen mental, entonces la segunda parte de su estrategia es la visual interna. O sea que cuando oye algo que le motiva, se forma inmediatamente una imagen mental que refuerza su motivación. Es probable que esa imagen le ayude a concretar lo que desea hacer. 7:20 minutos. Vamos a dejar aquí. Hoy quise darles 10 minutos más de lectura para que podamos no solamente avanzar, sino disfrutar un poco más del libro. Ya estamos descubriendo cada vez más cómo el autor hace para descubrir la estrategia de otros y poder mapearla en nuestra vida. Voy a aprovechar el momento para activar la opción de los micrófonos para aquellos que quieran participar. El saludo cordial para Caterina Ayala, para Cristian Cárdenas, Luz Ángela, Marcela Borges, Mauricio Díaz y Nancy Benítez. Qué rico que estén aquí. Y bueno, respecto a lo que estamos revisando, vamos a volvernos un poco. Fíjense cómo el autor nos permite entender hacia qué lado, es decir, hacia qué zona se inclinan nuestros ojos. Entonces, situemos la línea de los ojos y pensemos que esa es una persona que nos está observando. Es decir, que para recordar, esta es la inclinación que tendrían los ojos en esa parte superior. Y para la parte creativa, esta sería. Entonces, nos ayuda a ver gráficamente cómo es que sucede todo este proceso y además nos da una descripción exacta de cada uno. ¿Cómo nosotros podemos sacarle el jugo a esto? Ya hemos venido detectando que las personas no tienen, es decir, que sus pensamientos no son secretos. Nuestros pensamientos no son secretos. Así que nosotros vamos a delatarnos con cada mirada, vamos a delatarnos con cada palabra que digamos. Todo nuestro exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Ustedes no han notado que si una persona es excesivamente consumidora, sea de alcohol, de cigarrillos o de algún alimento en particular, se le nota físicamente. Sí, si tú tienes un familiar, un amigo, un vecino, un conocido que es amante de la fritanga, no es verdad que su físico
más allá de los kilitos que posiblemente tenga, que no es necesario lucir grasa adicional para sufrir de sobrepeso. Yo mismo, siendo delgado, en algún punto estuve a punto de sufrir de sobrepeso por no cuidar mi dieta, y aún siendo delgado, porque el sobrepeso está asociado precisamente a tener un peso por encima de lo que tu estructura ósea podría resistir. Entonces no es necesario estar rellenito para sufrir de sobrepeso, pero físicamente el cuerpo nos delata respecto a cómo nos sentimos internamente. Una persona cuando está triste se le nota. Cuando está cansado no le puede ver en el rostro su cansancio. Incluso su cuerpo se lo dice constantemente. Así que nosotros tenemos que conectar con aquellas personas que nos llenen de vigor, de energía. No podemos estar mapeando personas que, para hablar, como diría coloquialmente una madre en Colombia, le pide permiso a un pie para mover el otro. Nosotros tenemos que ir a la cocina con aquella persona que de verdad hace un trabajo estupendo y del cual nosotros queremos aprender. Un trabajo del cual queremos sacar rédito. Si ya alguien lo hizo, si ya alguien está facturando al nivel que tú estás facturando, no te pongas a inventar la rueda. Simplemente haz un poco más que seguir sus pasos. En casi todo en la vida nos va bien cuando hacemos caso. Cuando yo pronuncio esas palabras, la gente suele hablar desde su ego, ¿no? Si yo no vine aquí al mundo a hacer caso, yo vine a hacer yo. Ok, tú sigue en lo tuyo. Yo no estoy diciendo que tienes que ser esclavo, que tienes que ser obediente, agachar la cabeza y no tener opiniones. No. Hacer caso es lo mismo que haría James Rodríguez con su entrenador. Es lo mismo que haría Messi con su entrenador. Hacer caso es lo que Cristiano Ronaldo hizo con su entrenador. Si yo quiero aprender tenis, ¿a quién escucho? ¿A un Sherpa que sabe subir montañas? ¿O a un viejo campeón del abierto de tenis que ahora se ha vuelto entrenador? Creo que tengo más chances con la vieja leyenda, ¿no? Que con los Sherpas. Con los Sherpas me iría muy bien si yo quisiera subir el Everest. Entonces ahí los escucharía. Son excelentes haciendo este trabajo. Entonces depende de cuál quiero yo que sea mi resultado, pues dejo hacer caso. Si tú realmente no quieres tener resultados en la vida, sino ser hedonista, es decir, dejarte tus placeres, dormir hasta tarde, comer lo que se te dé la gana, no tener una rutina, no tener un propósito, no hacer nada de esto. Si ese es tu propósito, entonces escúchate. Escucha las conversaciones que te dicen, yo no vine al mundo a hacer caso. Y en la medida en la que nos sorprendamos yendo en el sentido que no queremos ir, tal vez reflexionemos. Ese es el punto. Si tú quieres tener resultados, lo primero que tienes que preguntarte es qué resultados quieres conseguir. Y con base en esos resultados que quieres conseguir, entonces tú te apalancas de aquellas personas que ya los tienen. ¿En dónde estás hoy? ¿Y gracias a quién? Por supuesto, a la primera persona que tienes que agradecer es a ti mismo, por haber escuchado, hecho, accionado. Si es que te sientes agradecido. Si no te sientes agradecido, lo cual es perfectamente válido, entonces mi invitación es: empieza a cambiar las decisiones que tomas. Y para poder tomar nuevas decisiones, hay que tener nuevos pensamientos. Hay que hablar diferente. Recuerden que nosotros no vemos de lo que hablamos, sino que hablamos de aquello que vemos. Recuerda que cuando tú te encuentras con esa persona que de repente puede ser nuestra inspiración, es posible que esa persona te diga
No sé. No sé. No sé. Porque realmente no sabe. Porque las personas no suelen tener claro por qué tienen éxito. Fíjense que yo se lo he dicho varias veces a las personas cuando de repente contratan servicios como los nuestros. Tal vez tú ya te has hecho las preguntas que yo te voy a hacer, pero nunca te las había hecho de la forma en que yo te las voy a hacer, la perspectiva que te puedo dar. Y aparte de eso, el aspecto más relevante es que tú puedes construir un nuevo perfil o hacer una nueva conversación con respecto a eso que tú quieres. Y así como lo dice el autor, toda detección y explicitación de estrategias se ajusta al patrón de la persona que tú quieres mapear. Es preciso poner a la persona en el estado conveniente, haciéndole recordar la época concreta en que estaba motivada o se sabía amada. Es decir, hay que llevar a esa persona que queremos mapear a ese estado que nos permita descubrir cuál es la combinación que abre la caja fuerte, que es un poco lo que venimos hablando en sesiones anteriores. Si tú descubres cuál es la clave que abre esa caja fuerte, entonces podrás acceder a ella, sacar toda esa riqueza, todo lo que esa persona ha logrado. Y digamos que esta imagen puede hacer sentir incómodo a alguien con unos valores muy arraigados acerca de lo que es el merecimiento. Esto no se trata de robarle algo más. No se trata de robar a alguien. Se trata de optimizar, y esto es lo que ha hecho que la humanidad progrese por los siglos de los siglos. Es decir, una persona tuvo una idea sobre cómo transmitir datos de forma inalámbrica. Con el tiempo, esto evolucionó y se convirtió en Wi-Fi. Una persona tuvo una idea de cómo transmitir datos a través de un sistema complejo llamada la World Wide Wide. ¿Sí? Entonces, tú tienes la oportunidad de ser parte de algo todavía más grande si modelas aquellos que ya han venido cosas grandes. Tal vez tú catapultas. Cuando tú revisas todos los avatares del mundo, un Albert Einstein, un Thomas Alva Edison, un Da Vinci, todos ellos tenían personas que consideraban más grandes que ellos, que les servían de inspiración, que les servía de modelo y a los cuales podían mapear. Todos lo necesitamos. Y tú actualmente estás mapeando a alguien. Todo lo que tú eres es una representación de otra persona o de un cúmulo de varias personas, y estás mapeando quizás las personas equivocadas porque no tienes el ejemplo ideal para construir un futuro. Voy a dejarlos entonces hasta ahí para que mañana podamos reunirnos a las 7 de la mañana. Les cuento que este miércoles, jueves y viernes voy a estar haciendo el club de lectura desde Medellín. Así que los invito a involucrarse cada vez más con el club. Muchas gracias a los que ya son socios. Gracias por aportar, por apoyar. Gracias por ser, pertenecer, por supuesto por estar. Un abrazo para todos los presentes, para Catherine, para Cristian, para Luz Ángela, Marcela, Mauricio, Nancy. Muchas gracias. Gracias, dice Mauricio. Dice Catherine, como siempre, muchas gracias por ese espacio tan maravilloso. Es con mucho gusto, Kate. Nos vemos mañana. Un abrazo para todos.